Bueno, estamos viajando a la ciudad de Frankfurt para encontrarnos con el señor Guillermo Atlas. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo está usted? Hola Marcos, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Contento porque nos encontramos este fin de semana su cuadro, el cuadro que usted es afecto en Alemania, con el que yo soy afecto en Alemania. Formo- Exactamente, juegan el Eintracht Frankfurt contra el San Pauli de Hamburgo. Así es. En Hamburgo juegan, así va a ser un De- partido interesante. Ahí está. Pero como ustedes vienen perdiendo varios partidos seguidos, estoy tranquilo. No, porque ustedes son súper exitosos, ¿no? Bueno, lo vemos la semana que viene. Vamos a dejar este O duelo que para se la las semana que arreglen. No, viene. no, 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 tan equivocado no estás, ¿eh? O sea, yo no te creas que estoy, no, mucha confianza no le tengo hoy al Eintracht, lamentablemente. Yo soy una Pero persona muy realista, ¿eh? como siempre, yo soy hincha de equipos chicos, denominados chicos. Sí, Entonces, sí, no voy a tener ínfula, pero vamos a intentarlo. Ustedes van está muy terceros, ¿está bien. bien? Bueno, vamos a probar. Guille, lo pongo en situación. Tenemos la semana que viene, o en poquitos días, la entrada de Trump al gobierno norteamericano. Más o menos hay una idea de que él tiene un apoyo hacia Israel, sabemos lo que dijo, que si no llegan a devolver a los secuestrados, que van a ver el infierno. Bueno, esa parte de Israel la tenemos. ¿Cuál es la relación de Trump con Europa? Bueno, es una muy buena pregunta. Hace pocos días, en una entrevista que le hicieron a uno de los asesores políticos más importantes de Trump, este señor Weinstein, que es un judío de origen alemán, Ujú. dijo, bueno, respecto a las posibles, digamos, relaciones que va a haber entre Alemania y entre Alemania, Europa y Estados Unidos, dijo, bueno, Trump no es un político común, es un político distinto. Y yo creo que eso resume bastante bien. Acá en Europa estamos, me incluyo, muy preocupados. Es muy interesante cuando uno observa una situación política de un país, tener en cuenta desde qué región se está mirando. Una cosa es mirarlo a Trump desde Israel y otra cosa es mirarlo a Trump desde Europa. Son dos perspectivas diferentes. Ujú. Eso yo lo aprendí hace muchos años cuando llegué a Europa y me di cuenta cuando yo hablaba y me enojaba con respecto a algunas cosas de Estados Unidos, me dijo una amiga mía judía de acá, me dijo algo que me quedó muy grabado y quiero repetirlo. Y me dijo, Guille, vos sos latinoamericano, sos argentino. Entonces vos ves a Estados Unidos de una manera diferente. Yo como judía de acá de Alemania, veo a Estados Unidos como un país que liberó a Europa y Alemania del nazismo. Por lo tanto, tengo con Estados Unidos una relación completamente diferente a la que puede tener Obvio, un chileno o un argentino. Y exacto. dicho esto, dicho esto, es muy Claro, claro, claro. importante, dicho esto, hay que decir que acá en Europa estamos muy preocupados. Por empezar, tenemos la principal preocupación es la guerra entre Ucrania y Rusia, mejor dicho, la invasión brutal de Rusia en febrero del 2022 a Ucrania y la amenaza que eso significa para la seguridad de Europa y para la estabilidad democrática de Europa. No solamente por las aspiraciones que tiene Putin más allá de Ucrania. Si llega a caer Ucrania, los países bálticos y otros países, Polonia y el resto de Europa. Eh, Trump está amenazando con dejar a Europa y a la NATO sola respecto a la guerra de Ucrania. Él dice que va a terminar la guerra en 2 minutos, en un santiamén va a terminar la guerra. ¿En qué consiste terminar la guerra? En concederle todo a Putin y decir, bueno, quédate con lo que ya conquistaste y entonces se termina la guerra. Ese es el problema. Le exige una cosa a Europa que eso sí me parece que es pertinente, que aumente el presupuesto, que no puede ser que Europa viva a costa del presupuesto norteamericano y que Obvio. tiene que subir el porcentaje del Producto Interno Bruto respecto a la defensa, que hasta ahora no llega al 2%. Que pongan más para la Trump OTAN, está hablando. que ponga más para la OTAN. Hasta ahora
más o menos en un promedio está en el 1,8, 2, claro. Polonia gasta ya el 4 o 5%, por supuesto, porque está al lado de Rusia, pero, y de Ucrania. En Alemania se hablaba de subirlo al 3,5, pero es muy interesante. Eso es uno de los aspectos, digamos, más preocupantes. El tema, ¿qué va a pasar con la OTAN o la NATO, como quiera llamarlo? Eh, ¿Qué va a pasar con el comercio internacional? Trump, a diferencia de las tendencias de las últimas décadas, no es un globalista. Trump quiere poner aranceles muy fuertes a las importaciones de Europa y de China y de otros países. Sí, sí. Por lo tanto, eso también está preocupando a Europa sumamente. De hecho, incluso él amenaza, por ejemplo, ahora a Dinamarca porque quiere quedarse con Groenlandia. Dice que le va a poner unas trabas tremendas si ellos no ceden en ese tema. Ustedes saben que estuvo amenazando en ocupar el canal de Panamá, está diciendo que quiere que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos. Ustedes saben lo que dijo Trudeau, que Canadá va a ser estadounidense como una bola de nieve en el infierno. Eso es lo que le contestó. O sea que no están Claro. muy contentos en Canadá con la posibilidad de que Estados Bueno, Unidos se pero los, usted se sabe los que trague. él siempre en campaña tiene como toda esta Pero no es de tormenta. campaña, no es No, bueno, Marco. está bien, perdón, está bien, pero él siempre antes de asumir, o mejor dicho, antes de asumir, hace todas estas declaraciones que son bombas de humo, que después en la práctica ya vimos lo que no es tan así, no es tan como él dice. No fue tan así siquiera con México, que fue donde más puso hincapié en la campaña anterior, ¿se acuerda? Sí, Que claro, me acuerdo. dijo que México que iba a poner toda una barrera, que no iba a poder pasar ninguno, y no fue tan así. Al contrario. No, bueno, Fue, fue así porque no era posible, porque era muy difícil instrumentar algo así, etcétera, pero no porque él no quisiera. Yo en eso, Marco, te agradezco mucho tu optimismo. Yo no soy tan optimista. Yo no, creo no. que muchas. A ver, lejos de mí ser optimista con Trump, porque usted lo dijo al principio, lo dijo también este consejero que tiene él, Políticos. político que es impredecible. O sea, es impredecible. Sabemos que hay otros impredecibles también en las zonas, en las distintas zonas de Sudamérica, en otros lugares. Y bueno, son impredecibles, o sea, puede pasar cualquier cosa. Pero el tema es, hay un estándar, un estatus que sí va a tener que mantener. O sea, no puede romper relaciones con Europa, no puede No, romper no, no. relaciones con ni económicas ni de ningún tipo. Entonces, Ni militares, porque eso también claro, sería contraproducente para Estados Unidos, porque claro, la porque es un seguridad de boomerang. Europa es parte de la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos sin una Europa fuerte y, digamos, y en condiciones de defenderse, también es malo para Estados Unidos. Pero ahora pasemos a otro tema que es muy interesante. Nosotros sabemos que Estados Unidos digamos, eh, ha tenido, por ejemplo, en una época una fuerte influencia de los sectores, digamos, ligados a las energías y al petróleo. En Ujú. otras épocas, Estados Unidos ha tenido políticos que estaban muy relacionados con el mundo de las finanzas, y ahora Estados Unidos, para ahora hablar de las relaciones, está muy fuerte con Trump, especialmente ligado a las grandes empresas tecnológicas, Ok, digitales. ok. Empecemos por hablar que el principal contribuyente de la campaña de Trump fue Elon Musk, que cuando hablábamos el otro día, ¿te acuerdas Ex, muy claro. bien? O sea, que es X, ex Twitter. Ujú. Y bueno, y hablábamos de los coches, y hicimos chistes al respecto, etcétera. Sí, sí, sí. Y conocemos el tema de Facebook, y conocemos el tema de Amazon y de otras empresas. Todas ¿Cuál es cadenas uno que de los apoyaron la campaña, digamos. Todas cadenas que apoyaron, algunas abiertamente, otras menos abiertamente, pero bueno, sobre todo Bezos, el de Amazon, que es propietario del Washington Post. ¿Cuál es el objetivo central de estas grandes compañías? Y eso tiene que ver un poco con las relaciones que estamos hablando entre Trump y Europa. ¿Cuál Ujú. es uno de los objetivos? Europa quiere ponerle límites a esas empresas, quiere ponerle límites tanto por un lado impositivo, quiere cobrar impuestos, no hay derecho que estén trabajando acá mientras otras empresas pagan impuestos, ellas
muchas de ellas no están pagando impuestos, algunas han tenido procesos, por ejemplo en Irlanda han tenido que pagar miles de millones de dólares o de euros que debían a ciertos estados. Eso por un lado. Y por otro lado, en Europa hay una reglamentación muy clara acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es decir, entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Facebook. Ahora el señor Zuckerberg, o Zuckerberg, como le dicen los americanos, Ujú. acaba de eliminar las restricciones que había impuesto hace unos años acerca de qué es lo que, digamos, por ejemplo, prohibir expresiones sexistas, prohibir expresiones extremistas, eh, Ok, y, está bien, una regla, y regla de convivencia. eso, regla de convivencia que ha eliminado, y eso quiere trasladarlo a Europa. Por lo tanto, todas esas empresas están apostando a debilitar la legislación europea y digamos, la estructura de la Unión Europea. Un ejemplo clarísimo, pero evidente, es lo que está haciendo Elon Musk en la campaña electoral acá en Alemania. Ustedes saben, lo he contado en varias ocasiones, que el 23 de febrero, en pocas semanas, tenemos elecciones generales en Sí, Alemania. así El es. señor, el señor Elon Musk se ha pronunciado de una manera contundente a favor de votar al partido neonazi AfD, el partido de la ultraderecha populista, para decirlo en forma un poco más elegante, pero es un Sí. partido neonazi claramente, antisemita, xenófobo, extremista, que quiere destruir la democracia en Alemania. Y sin embargo, el señor Elon Musk se muestra favorable de ese partido y dice que es el único partido que puede salvar a Alemania. A un punto tal, ustedes saben que están prohibidas eh, el financiamiento de partidos por parte de extranjeros. Ok. Entonces Elon Musk no puede financiar al Pero partido. ¿Pero qué hizo? le di una entrevista. Le concedió un espacio de más de una hora en X el día jueves, este Ujú. último, el jueves 9 de enero, más de una hora, Alice Weidel, que es la Ujú. presidenta o copresidenta del partido y candidata a la Cancillería alemana. Que Eh, es lo mismo, más, no es un apoyo, pero me parece mucho más que plata. es mucho más porque ¿saben lo que cuesta una hora en X? Es una fortuna lo Por que supuesto, cuesta. pero no solo lo que cuesta, sino la difusión, o sea, Eso sí, es a campaña pesar de que propia. es campaña, no tuvo mucha audiencia, dicen que se calcula unas 250.000 personas, que para X no es mucho, No, no es nada. pero eso no es nada, pero bueno, ahora están investigando a nivel legal, tanto a nivel europeo como a nivel alemán, si eso es una forma oculta o encubierta de contribución o de financiamiento, pero eso todavía no se sabe. Ahora, quería mencionarles que ese encuentro justamente y ese escándalo que significa que el Ujú. señor Musk, uno de los principales apoyos y financistas de Donald Trump en Estados Unidos, esté a favor del apoyo del partido AfD, ha tenido mucha repercusión ese asunto, Ahora, muchísima yo repercusión digo, en. me cuesta cerrar el rompecabezas, porque por un lado, Elon Musk está obviamente eh, con Trump, ¿sí? Esto es indudable, uno de los principales financistas de la campaña. O sea que obviamente debe estar dentro del círculo rojo de Trump. Ahora, Seguro. ese mismo personaje le da lugar en Europa a un partido, como usted lo llama, neofascista, neonazi. Entonces, me cuesta cerrar el panorama, ¿no? Me cuesta cerrar. Es un rompecabezas difícil, porque ¿para dónde? Pues, no creo que Trump eh, vaya lejos de lo que esté Musk, porque no, eso generaría una discusión interna o sea, no Porque creo no es que. ideológico, porque el apoyo, más allá del aspecto ideológico, es económico el problema. Estoy diciendo que justamente estas grandes empresas lo que quieren es que se elimine cualquier tipo de control cuando actúan acá o operan en Europa. Ujú. Y la mejor forma de debilitar
las instituciones democráticas de Europa que ejercen ese control es apoyando a los partidos que socavan las instituciones europeas. El partido AfD es un partido que apoya a Putin, es un partido o sea, que es un partido que realmente dice que quiere irse de la NATO, dice que se quiere ir de la Unión Europea, es decir, es un partido realmente anti-europeo y por lo tanto para el señor Musk eso es importante. Eso a Trump no le importa nada. Y no es una cuestión de identificación ideológica pura. Si vos supieras las estupideces, así decía la prensa seria alemana, la cantidad de estupideces que hablaron el jueves, no lo podés creer, Marcos. No, a mí no, No lo podés. tampoco, no me llama la atención que lo que hayan hablado, pero me llama la atención que, bueno, quizás Trump lo deja jugar su juego a Musk y no Bueno, perdón, el señor, yo no no le sé. importa, digamos, no le importa, Pero vos como no te bien, acordás qué pasó en Charlottesville, en Estados no, Unidos, en una no. manifestación neonazi, que Trump dijo que entre el grupo neonazi había gente muy buena. La gente que invadió el Congreso el 6 de enero del 2021 estaba lleno de gente nazi que apoyan a Trump, por Sí, favor. sí. Trump será muy pro-Israel, pero Trump está rodeado. Hay mucha gente de la ultraderecha que apoya a Trump, todo el Ku Klux Klan, toda la gente, todo el racismo está. No te olvides de eso, es un frente muy amplio. Yo no digo que Trump sea eso, pero también es eso. También es eso, es parte de él. Eh, bueno, como dijo al principio, y creo que eso resume todo, es un personaje bastante indescifrable. Ese Muy, costado nos preocupa, ese costado nos sí, preocupa. sí, Ahora, obvio. ¿No? no creo que Uh-huh. él avale ningún pogrom ni ninguna medida antijudía No, pero no, no, expresa, me refiero, ni no, por no lo supuesto va a nada que hacer. tenga que ver en contra de Israel, me imagino. No, pero tampoco lo va a desautorizar al señor Musk. Cuando, por ejemplo, hablan de Hitler y dice que Hitler era socialista, que era comunista. Entonces, pero mira qué interesante la relación con lo que yo estoy. Cómo? Perdón, volvé. Claro, No en el entendí. diálogo entre el diálogo entre la Alice Weidel y el señor Musk, Sí. se habló, de golpe se habló del pasado, y esto es interesante y tiene que ver con lo que acabo de decir del debilitamiento de las instituciones y el no control. Dice de golpe el Weidel del partido. Hitler, sí, Hitler fue un comunista, fue un socialista. Dice, ¿cómo? Dice más, sí, fíjense que él logró el poder y consolidarse a través del control de la prensa y el control de las empresas. ¿Te das cuenta lo que dice? Está diciendo, y obviamente no habló ni de la Shoah, ni Bueno, de la guerra, ni de los claro, son desastres, de lo que detalles, significa. detalles. Sí, pequeños detalles que también que Hitler asesinó a miles y miles de comunistas y invadió la Unión Soviética, etcétera. Eso también sería un pequeño detalle que Claro. no vale la pena No, mencionar. Bueno, yo aparte, pensé al principio, cuando dijo, bueno, como el partido era el nacional socialista, pensé que eso es lo que quizás, dijo. Sí, sí, dijo eso. Sí, pensaste bien, Marcos, pensaste muy bien cuando dijo, sí, era nacionalsocialista, es decir, socialista, era bueno, comunista, era socialista. Sí, sí, claro, dijo eso. como Mussolini, Sí, muy como interesante, sí. Mussolini, Como Mussolini, dice, sí, Mussolini venía del Partido Socialista, por eso, efectivamente. por eso. Es muy interesante que también dice que el único partido que defiende a los judíos en Alemania son ellos, porque luchan contra los musulmanes. Ahora resulta que dice que el islamismo ataca a los judíos, pero no menciona que en la estadística de hechos antisemitas, la ultraderecha y los neonazis están a la cabeza, pero eso ella no lo menciona, que su partido está lleno de antisemitas y de gente que comete atropellos y atrocidades y que niega el tema de la Shoah y que dice que el monumento de memoria de la Shoah es una vergüenza para Alemania o que la Shoah es simplemente una cagada, así dijo uno de los expresidentes, una cagadita de pajarito en la historia alemana y cosas por el Ah, estilo, wow. pero eso ya no lo dice. Ese es el tema, ¿no? No se oye, se te fue la voz. El Ahora, Sur, pero ahora estoy mucho más preocupado. no, yo no es mi intención preocupar
a nuestros queridos seguidores, simplemente tengo la obligación de contar la Ujú. realidad. Lo Ok, siento. ok, no, está todo bien. No, también se lo digo en broma. Realmente O sea, un panorama bastante. Si el 24 difícil. nos preocupó, el 25 me parece que va a venir muy duro. Va a venir duro. Ahora, justamente este fin de semana, se conocen siempre las últimas encuestas sobre las elecciones y ahora el partido de la AfD pasó de 19-20 al 22%. Es decir, está aumentando. Mm. Es decir, es preocupante. Realmente estamos en una situación. Vamos a ver qué va a pasar. Obviamente ellos no van a gobernar porque los partidos Está democráticos bien, van a está bien. tratar de... Pero Eh, no, hasta no, no es febrero, fácil. hasta febrero vamos a charlar un poquito más todavía sobre eso. Vamos a charlar un poquito más. Ok, Don Guillermo, le mando un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. la semana que viene un abrazo, Chau, chao, chau, chau. hasta Desde pronto, chao, chao, Frankfurt, chao. Guillermo Atlas. Adelante.